Nivel 1. Relaciones Estado-Narco. Este puesto habla sobre las conocidas teorías que dicen que las organizaciones del narcotráfico están aliadas con el gobierno mexicano, que puede que sean verdad por los recientes arrestos y juicios de ex representantes de gobierno, como lo pueden ser el antiguo secretario de Defensa Nacional Salvador Cienfuegos y ex directos de Petróleos Mexicanos Ricardo Lozoya. Monopolio, Televisa y TV Azteca. Bueno, no hay mucho que decir sobre esto, pues ya todos sabemos cómo se ha llegado a manipular a la gente que sigue viendo la televisión y todo el dinero que se ganaba en ese negocio, que poco a poco ya va decayendo con la llegada de otras opciones de entretenimiento, y pues aparte de las conexiones que hay entre las televisoras y el gobierno. Videoteca de Capulina. Existe el rumor que el actor del cine mexicano de antaño tenía una sala privada en la que tenía un equipo de exhibición de películas, además de una colección enorme de todo tipo de películas, entre ellas incluyendo películas muy perturbadoras como lo son películas gore o snuff, así como muchos fetiches. Además se dice también que organizaba fiestas para exhibir estas cintas. Los restos de los niños héroes. Tras algunos días de investigaciones, la comisión emitió su veredicto. Los restos hallados entre los llamados ahuehetes de Miramón pertenecían a 6 adolescentes, los dientes estaban en perfecto estado, las tibias estaban separadas de las rótulas en virtud de la corta edad que tenían al momento de su muerte. Caso Paulette. Fue una niña mexicana de 4 años con discapacidad, deficiencia motriz y trastorno de lenguaje. Paulette atrajo la atención de los medios cuando el 22 de marzo de 2010 presuntamente desapareciese de su casa y más tarde fuese hallada muerta el 31 de marzo de 2010 dentro de su habitación en su propia casa ubicada en Huixquilucan, Estado de México. Tras su desaparición, su familia comenzó una campaña a través de medios, anuncios y redes sociales para encontrarla. El cuerpo de Paulette apareció en su propia habitación envuelta en sábanas entre el colchón de su cama y los pies de la misma, el mismo lugar donde su madre había ofrecido entrevistas. Expertos de diversas agencias habían visitado e incluso perros entrenados para encontrar el paradero de la niña, pero nadie se percató de la existencia del cadáver, localizado hasta el 31 de marzo debido al olor a putrefacción. Su muerte fue declarada como accidente y se concluyó que había muerto durante la noche después de que se volteara sobre la cama y terminara en los pies de la misma. Y murió por asfixia. La forma en que murió fue descrita como asfixia mecánica por obstrucción de las cavidades nasales y compresión tórax abdominal. ¿Corrupción en el sistema político? Pues hasta se me hace tonto explicar este punto con los puestos anteriores, creo que queda claro, así que aprovecho. Deja esa sub, amigo. Ayotzinapa. 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, desaparecieron entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 cuando iban a una manifestación y fueron atacados por oficiales de policía corruptos asociados con un grupo de narcotraficantes, luego ejecutados. Es un caso que aún hoy en día sigue en investigación. Caída del sistema. Caída del sistema de cómputo en plenas elecciones del año 1988, en el que estaban de candidatos Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Eberto Castillo, Manuel Ploutier, Rosario Ibarra de Piedra, Gumersindo Magaña y Carlos Salinas de Gortari, que salió ganador. Un sospechoso, ¿no les parece? Fantasmas en el metro. Se rumorea que en diversas estaciones se han avistado seres fantasmales captados por las cámaras o los usuarios en el metro de la Ciudad de México. Revisionismo histórico, porfiriato y revolución.
En este punto se explica que quizá los hechos históricos no fueron como se cuentan, en este caso la época del Porfiriato, que fue el período de mandato de alrededor de 30 años del general Porfirio Díaz, y la revolución, que es la derrocación de esta dictadura. Intervención extranjera. Las intervenciones extranjeras en México comenzaron cuando la nación alcanzó su independencia, a raíz de desacuerdos que se generaron como consecuencia de alianzas comerciales con otros países. La sombra del caudillo. El caudillo no se detendrá ante nada en aras del poder, valiéndose de la corrupción, la amenaza y el asesinato. La sombra del caudillo es una película mexicana que fue dirigida por Julio Bracho, basada en la novela homónima del escritor Martín Luis Guzmán. Fue filmada en 1960, se exhibió y fue premiada en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, pero su estreno comercial fue censurado durante 30 años. La película narra de forma crítica la historia de la sucesión presidencial que ocurrió durante los primeros años posteriores a la Revolución Mexicana. Aunque los nombres de los personajes de la vida real fueron cambiados, su identificación en la película es evidente. Narcosatanismo. El narcotráfico y las fuerzas oscuras han tenido siempre una siniestra relación. El narcosatanismo, que es una de las prácticas más realizadas por los cárteles en Iberoamérica, se basa en la introducción de alijos de cocaína procedentes de México y Colombia. Durante una concentración de fieles satánicos se invoca a los dioses del mal para que el tráfico de drogas llegue a buen término. Incendio de la guardería ABC. El incendio de la guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, México. Ocurrió al propagarse un incendio de una bodega contigua del gobierno del estado de Sonora, siendo gobernador del estado Eduardo Bours Castelo y la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa. Se dice que el presidente de ese entonces era dueño de la bodega donde se originó el incendio y por lo tanto lo acusaban de ser el responsable de esa tragedia. Asesinato de Paco Stanley. Una de las teorías que fuerza tiene es la de vínculos con el narco. En el boletín de prensa de la PGJDF con fecha 27 de agosto de 1999 se establece que existía una estrecha relación de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, y Paco Stanley. Incluso, que lo recibía en sus oficinas. Durante un asalto en noviembre de 1998, en el restaurante Las Gaoneras, el conductor de televisión recibió la primera amenaza de muerte, ya que, al ser despojado de su reloj, le informó que había sido enviado por Luis Ignacio Amezcua a matarlo. Después del incidente, Paco Stanley tramitó un permiso de portación de arma ante la Secretaría de Gobernación, que le fue otorgado el 11 de mayo de 1999. Además, contrató a los hermanos Fernando y Enrique Pérez Tamayo como escoltas. El miedo no andaba en burro. Trascendió que a Paco Stanley lo mataron porque le debía dinero al narcotráfico. Al parecer se había negado a pagar una deuda y había mandado a volar a su proveedor. Por eso, el 7 de junio de 1999 en el restaurante Charco de las Ranas el conductor de televisión fue asesinado de 4 disparos en la cara y la cabeza. Además, Jorge Gil recibió 6 disparos. Mario Bezares resultó ileso porque tardó 15 minutos en salir del baño, pero las constancias de la averiguación previa señalan que fue el responsable de que Paco Stanley estuviera colocado en la posición exacta que requería el Cholo y sus acompañantes para ejecutar el crimen. FLN. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, FLN, es una organización mexicana que, al iniciar en 1994 y hasta el 2006, fue militar y que a la fecha de este artículo es un movimiento político. Su inspiración política conjuga el zapatismo, el marxismo y el socialismo libertario, y su estructura militar es la de una guerrilla. Su objetivo es, según el subcomandante Marcos, la toma del poder. No, apenas algo más difícil. Un mundo nuevo, y en la Declaración de la Selva Lacandona se estableció.
Lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz, lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo formando un gobierno de nuestro país libre y democrático. Alianza México-Centroamérica, Fox. No sé a qué se refiere este puesto, por más que busque no lo encontré. Si alguien sabe a qué se refiere, por favor siente libre de contarlo abajo. Nivel 2. Los tratados de Bucareli. El Acuerdo de Bucareli, también conocido como Tratado de Bucareli, firmado en 1923, fue un pacto entre los gobiernos de México y Estados Unidos. Consistió en 2 convenciones de reclamaciones, una especial y otra general. El tratado buscaba canalizar las exigencias de ciudadanos estadounidenses por presuntos daños causados a sus bienes por guerras internas, Revolución Mexicana, durante el período comprendido entre 1910 y 1921. Rifle Mondragón. El fusil Porfirio Díaz Sistema Mondragón modelo 1908 es un fusil semiautomático mexicano, siendo el primer fusil semiautomático y automático en ser adoptado por un ejército. Fue diseñado por el general Manuel Mondragón, quien comenzó a trabajar en el proyecto en 1882 y patentó el arma en 1887. Norberto Rivera Carrera. El arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, cumple 75 años. Nacido el 6 de junio de 1942, llega a la mítica edad que empata con la renuncia canónica, por algunos aprovechada para golpear y denostar al cardenal, quien desde 1995 lleva las riendas de este arzobispado, uno de los más grandes y complejos de la Iglesia Católica Mexicana. Lo anterior dio pie a conjeturas e ideas azuzadas por la oportunista y malintencionada denuncia penal ante la Procuraduría General de la República contra Rivera Carrera por supuesto encubrimiento de 15 sacerdotes acusados de pederastia. Luis Cabrera Lobato. Luis Vicente Cabrera Lobato fue un abogado, político, diplomático y escritor mexicano. Para firmar sus ensayos políticos utilizó el seudónimo de Lic. Blas Urrea y para firmar algunas de sus obras literarias utilizó el seudónimo de Lucas Rivera, expidió la Ley General Agraria. Los demonios del Edén. El poder que protege a la pornografía infantil es un libro publicado en 2004 por la periodista mexicana Lidia Cacho que trata el problema de la pornografía y la prostitución infantil. Este problema, de actualidad en México y buena parte del mundo, es estudiado y analizado por la periodista. (11.48 AXH). Se rumorea que es una estación de radio que está activa desde 1910 y que a día de hoy sigue transmitiendo pero que en el día se escucha pura estática pero que de madrugada se empiezan a escuchar mensajes de tiempos de la revolución o psicofonías. Golpe de estado de Juan Almazán. Este puesto no he encontrado información pero creo que tiene que ver que este político tuvo mucho que ver con la reforma agraria que tuvo muchos vacíos y problemas con el pueblo que no les convenía nada en mayor parte los agricultores y trabajadores del campo. CISEN. Es el Centro de Inteligencia Nacional que está bajo muchas teorías de que realizan espionaje de asuntos fuera de la seguridad nacional. La más famosa es el espionaje de candidatos de partidos rivales al que está en el poder. Grupo Atlacomulco.
El grupo Atlacomulco es una agrupación de políticos mexicanos miembros del PRI que tendrían su campo de acción en el Estado de México. Se ha hecho mención a que su principal líder y mentor fue Carlos Ali González. Ninguno de los supuestos miembros de este grupo ha aceptado su existencia, negándolo reiteradamente. Marcial Maciel. Marcial Maciel degollado, fundador de la Asociación Seglar Regnum Christi y de la Congregación Católica Legión de Cristo. Fue acusado formalmente de cometer abusos sexuales por varios miembros de la congregación y estudiantes de los establecimientos de los legionarios a partir de 1997, aunque hay constancia de la existencia de quejas desde los años 1940, según declara el diario español El País. Espiritismo maderista. Se rumorea que una de las figuras de la Revolución, Francisco I. Madero, era espiritista y que realizaba sesiones de estas, además de un diario de su propiedad que relataba estas anécdotas. El Yunque. La Organización Nacional del Yunque o simplemente el Yunque es el nombre de una secta mayoritariamente laica de origen mexicano de alcance nacional e internacional, que declara como su propósito defender la religión católica y luchar contra las fuerzas de Satanás e instaurar el reino de Cristo en la tierra. NXIVM. Fundador de NXIVM, una supuesta organización de autoayuda que organizaba cursos y que ha sido denunciada como una secta sexual donde las mujeres debían tener sexo con él, que era el amo absoluto. Sinarquismo. El sinarquismo es un movimiento político, social y cultural nacionalista mexicano, fundado el 23 de mayo de 1937 en la ciudad mexicana de León, Guanajuato, que tuvo su auge durante la primera mitad del siglo XX. Cofradía de la Mano Caída. En el libro Escándalos, Rafael Loré de Mola documentó su tesis sobre la existencia de una mafia política cuyo principal instrumento para acceder al poder público era su inclinación sexual hacia los varones. Con Vicente Fox, este grupo fue alejado de las instituciones del Ejecutivo, pero algunos de los miembros de lo que el periodista llamó la Cofradía de la Mano Caída permanecen dentro de la estructura del Estado. Hay un artículo más detallado en la descripción. La Feria de Chapultepec. Este parque de diversiones tiene mucha polémica últimamente porque apenas el año pasado sucedió un accidente en el parque y así entre comillas cerrar porque hace algunos días reabrió en plena pandemia. Homicidio del hermano de AMLO. Se menciona que el actual presidente, López Obrador, asesinó a un hermano suyo a balazos y a otro amigo de un pelotazo, esto en el año 1987. Documental Kilómetro 31. Kilómetro 31 es una película mexicana del género de terror y misterio que se estrenó en 2007 bajo la productora Lemon Films, dirigida por Rigoberto Castañeda y protagonizada por Ileana Fox. Para el 2013 se programó su secuela, Kilómetro 31, 2. Sinopsis. Mientras conducía a través de la altura del kilómetro 31 de una carretera solitaria, Agatha Ameran, Ileana Fox, golpea a un niño. Ella se baja de su coche para ayudar a la víctima y en ese momento otro coche la atropella, quedando en un coma profundo tras la intervención médica. Su hermana gemela, Catalina, siente el dolor de Agatha telepáticamente y oye susurros pidiendo ayuda.
Junto con su novio Nuño y el novio de Ágata, vuelven a la altura del kilómetros 31 de aquella carretera, y se enteran que en ese lugar se han sucedido una serie de accidentes sobrenaturales causados por el fantasma de una madre, la Llorona, que perdió a su hijo muchos años atrás. Además, Catalina descubre que el espíritu de Ágata se encuentra atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. 3. Colosio recibió un segundo disparo en el vientre. Además del disparo que le dieron en la cabeza al candidato a la presidencia en 1994, se dice que también tendría un impacto en el abdomen. No se reveló en la forense si esto era cierto, y las teorías apuntan a que se ve un segundo tirador en el vídeo que los corresponsales de seguridad declararon que era el mismo tirador de dos lados diferentes, lo cual resulta casi imposible que le pueda dar un tiro por derecha y otro por izquierda en una fracción de segundo. Hasta ahora no se ha aclarado este asunto. La sirvienta de Salinas. En su infancia el expresidente de México junto a su hermano, mientras jugaban a la guerra, por error tomaron un rifle de propiedad de su padre y accidentalmente le dispararon a una empleada doméstica que lamentablemente falleció. Ellos, sin saber qué pasaba, le informaron a otra empleada que encontró a su compañera muerta con un disparo en la cabeza. El chupacabras. En el sexenio del expresidente Carlos Salinas, convenientemente durante un tratado que afectaría económicamente a la población en general y beneficiaría a algunas empresas del cual el ex era dueño junto a otros empresarios, relatan avistamientos de una criatura extraña con forma humanoide y el desaparecimiento y asesinato del ganado en zonas ganaderas, causando pánico en la ciudadanía. Estaba más concentrada en ese inexistente monstruo que en las noticias y puntos del tratado. Fue una descarada cortina de humo. La Santa Muerte. El culto a la muerte se ha extendido en el imaginario social de distintas regiones de América Latina. Algunos le llaman San Muerte, Argentina; Muerte, Colombia; o Santa Muerte, México. Es en este último país que el culto se muestra versátil, amplio e incluyente, con características que lo hacen único. Los creyentes reinventan el tiempo social en torno a la imagen de la Santa Muerte. Conscientes de las amenazas del entorno, la violencia, inseguridad e incertidumbre que anulan su seguridad ontológica y su cotidianidad, buscan refugio en un culto que les provee una supuesta seguridad en el presente, aquí y ahora, y desplaza el futuro como un horizonte lejano. Durante mucho tiempo se creyó que solo aquellos que viven al límite de su vida profesan tal creencia: policías, narcotraficantes, prostitutas, delincuentes. Pero el culto es transversal a distintos grupos sociales y niveles socioeconómicos, quienes ahora lo muestran públicamente. La depresión severa de Fox. Esto se relaciona con un debate que puso sobre la mesa la salud mental de Vicente Fox, ante el incesante rumor de la depresión que presuntamente sufría y que era aliviada de besos de Marta y a puños de Prozac. La Constitución de nuestro país dispone varios tipos de ausencia, pero no hace mención especial al respecto de una enfermedad o del sometimiento del mandatario a un procedimiento médico que lo imposibilite de tomar determinaciones de gobierno. Leche irradiada de Conasupo. La detección en México de la leche en polvo radiactiva, contaminada por el accidente de Chernobyl, perjudicial para la salud, que llegó a nuestro país en 1987 procedente de Irlanda del Norte. Atentado contra Jenny Rivera. De acuerdo con un exagente de la DEA llamado Félix Jiménez, quien ha estado dando entrevistas a varios medios de comunicación, la muerte de Jenny Rivera no fue ningún accidente, en realidad se trató de un atentado de bomba.
Rosas NL IT. No recuerdo mucho de este tema, pero creo que hace referencia a un canal en la señal abierta de Nuevo León que en las madrugadas emitía una señal muy rara y perturbadora parecido al caso del Canal 5 de este último año, pero sin razón de por qué pasa o pasaba eso. Tratado de Tlatelolco. El Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe es un tratado internacional que establece la desnuclearización del territorio de América Latina y el Caribe de los países signatarios. Isla Bermeja. La Isla Bermeja es una isla fantasma. Está señalada en diversos mapas y documentos históricos que la localizan a más de 100 kilómetros de la punta noroeste de la península de Yucatán, en el mar territorial de México. Sergio Ramos. Voy a ser honesto, no encontré absolutamente nada de este tema. Pensé que quizá hacía referencia a alguna situación con el jugador, pero al parecer no. Masonería. Para este puesto es necesario definir qué es la masonería, que es una sociedad secreta de ámbito internacional y estructura jerárquica basada en la fraternidad entre sus miembros, los cuales se agrupan en logias y hacen uso de ritos y signos emblemáticos. La masonería en México surge oficialmente con la independencia del primer imperio mexicano, en 1821. El rito abrumadoramente mayoritario es hoy en día el rito escocés antiguo y aceptado, en una particular versión ritualística mexicana muy influenciada por el liberalismo mexicano del siglo XIX. Población real de Ayanga. Yanga es el nombre del primer pueblo libre fundado y liberado por una comunidad de esclavos africanos cimarrones, que escaparon de sus amos. Un príncipe africano llamado Yanga fue su fundador, el 10 de agosto de 1609. Camisas doradas. Camisas Doradas es la Acción Revolucionaria Mexicanista. Fue un grupo fascista y antisemita mexicano que operó desde su fundación en 1933 hasta el término de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Sus miembros eran conocidos como los Camisas Doradas. Revisionamiento histórico, virreinato e independencia. Se dice que estos eventos no pasaron como se cuenta en este caso, el de la independencia y el virreinato. AMLO y la zoofilia. Sé que es un mame, pero se cuenta que en el pasado en el que el político y ahora presidente vivía en una zona rural donde fue criado, se menciona que supuestos vecinos de la localidad declara que AMLO presentaba estas conductas parafílicas. Simpatía de Vasconcelos con el NSDAP. Admite que el político expresó su simpatía por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Frontera con Francia. Históricamente, México ha reclamado la posesión de la isla Clipperton, que fue otorgada a Francia por un arbitraje internacional en 1931. Andrea Amarelli Arzi. Andrea Amarelli Arzi, periodista sonorense, hallada desnuda muerta en el patio de una escuela primaria en Tampico. Búnkeres en cerros. Se dice que estos búnkeres se han avistado en algunos cerros y montañas alrededor del país. No se sabe por qué están ahí. Si me preguntas a mí, yo diría que
por si acaso. La luz del mundo. ¿Qué es? La Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad. La Luz del Mundo es una organización cristiana unicitaria y restauracionista presente en diversos países, cuya sede central se ubica en la ciudad mexicana de Guadalajara. Fue fundada en Guadalajara, México, el 6 de abril de 1926, por Eusebio Joaquín González. Ahora vamos con lo oscuro, el caso contra Joaquín García, cuyos seguidores lo consideran un apóstol de Jesucristo, es arrollador. Abarca múltiples víctimas menores de edad, implica de varios empleados de su iglesia, La Luz del Mundo, y está respaldado por fotografías y vídeos incautados de los teléfonos y otros dispositivos de García. Ya sabemos a qué fotos y vídeos se refiere, su juicio está en proceso hasta el día de hoy. Nivel 4. Conflicto México-Guatemala. Se conoce como el conflicto México-Guatemala a los hechos ocurridos el 31 de diciembre de 1958 en que barcos pesqueros mexicanos fueron atacados por la Fuerza Aérea Guatemalteca, FAG, en aguas territoriales de Guatemala. El saldo fue de 3 pescadores muertos y 14 heridos. Erika Peña Cos. Luego de verse involucrada en la masacre de Cumbres, donde sus 2 hermanos, de 3 y 7 años, fueron asesinados de manera trágica, Peña Cos salió bien librada y continuó con su vida, mientras que su expareja, el apodado asesino de Cumbres, cumple una condena de 138 años que por buen comportamiento se redujo a 71 años. El rey de la mezclilla. José Camel Natif Borge es un empresario mexicano de origen libanés, popularmente conocido como el rey de la mezclilla, de maquiladoras de esta tela, también conocido por vincularse a una red de pedofilia, tratantes de blancas y agresiones contra la periodista Lidia Cacho. Neobernardismo. Corriente política que predominó durante los años 30 que proponía un gobierno enfocado en la industria y la inversión privada. Ley FinTech. Esta legislación, conocida como la Ley de Tecnología Financiera o Ley FinTech, fue promulgada en marzo y entró en vigor hace 3 meses. La ley contempla la regulación de pagos electrónicos, financiamiento colectivo, administración de activos virtuales y oferta de asesoría financiera a través de canales digitales. Contratos de Monsanto. Monsanto es una de las empresas más poderosas y controversiales del mundo. Fue nombrada la corporación más temida de Estados Unidos por un artículo de la CNN e incluso tiene un día mundial en su contra, celebrado el pasado 23 de mayo con marchas en ciudades como el DF, Londres, Buenos Aires, Santiago, Berlín, Bogotá, Madrid, Nueva York y París, entre otras. Se presenta como una empresa de soluciones agrícolas sustentables que apoyan al agricultor y son amigables con el medio ambiente. Dicen ayudar a los agricultores a obtener mejores y más abundantes cosechas al mismo tiempo que utilizan sus recursos de manera más eficiente. Todo eso suena muy bien, pero entonces, ¿por qué tienen incontables demandas legales en todo el mundo desde hace más de 40 años? Y eso no es todo. En una encuesta global hecha en 2013 por Natural News, fue la empresa más malvada del mundo con el 51% de los votos, arriba de British Petroleum, McDonald's, Pfizer, Walmart, Nestlé y Philip Morris. Monsanto también es el mayor productor de transgénicos en el mundo, aunque su alcance es aún mayor, ya que es una poderosa corporación de biotecnología y genética, causante de grandes atrocidades a lo largo del siglo XX. Justo Armas.
Justo Armas fue un comerciante de origen desconocido que vivió en El Salvador. Su estilo de vida refinado, junto a sus excentricidades y apostura, dieron origen a una leyenda ligada con el emperador de México Fernando Maximiliano José de Austria que ya se ha desmentido varias veces. Artículo 65. 13,500 micro reformas al artículo 65, cambiar comas o una palabra a la vez, se han hecho en los últimos 12 años con el objetivo de asegurar un vacío legal que permita reelegir indefinidamente senadores y diputados sin la necesidad de elecciones populares. Thomas Alva Edison es mexicano. La historia sobre el origen mexicano de Edison cuenta que nació en el pueblo de Sombrerete en Zacatecas el 18 de febrero de 1848 y no en Milán, hoy el 11 de febrero de 1847 como se afirma. La versión de que Thomas Alva Edison era mexicano señala que es hijo de Samuel Alva Ixtlilxóchitl, un ingeniero de minas que llegó a Zacatecas procedente de Pachuca, una idea que se basa en diversas cartas que se dice existen en el Archivo General de la Nación en donde el inventor le escribía a su familia para contar sus logros. Sin embargo, la leyenda se sustenta gracias al libro escrito en 1909 por Fray Ángel de los Dolores Tiscareño sobre Nuestra Señora del Refugio en donde se menciona a Thomas Alva Edison y se dice que el inventor había nacido en Zacatecas pero fue llevado de joven a los Estados Unidos, su patria adoptiva. Pene momificado de Juárez. Se habla de la existencia del sexo modificado y sumergido en conservadores modernos de Benito Juárez, el cual ronda por colecciones privadas cada ciertos años. ¿Por qué se conservó esta parte del presidente es el misterio en sí? La Liga Comunista 23 de septiembre era controlada por el PRI. La supremacía del PRI fue desafiada por la L Comunista 23 de septiembre. Pero esta solo fue un espectáculo para dar una impresión de disidencia y oposición radical en un tiempo donde la política era estricta, autoritaria y aburrida. Casos de canibalismo en el metro. Testimonios e investigaciones de la policía han hallado rastros de canibalismo en las vías y túneles del metro. Huesos humanos cortados y quemados como cuando se come carne. Cadáveres de vagos sin otra lesión más que miembros amputados. Suicidio de Garza Sada. Eugenio Garza fue un empresario que se quitó la vida para evitar ser chantajeado y manipulado por el PRI. Resultaba sencillo destapar el hilo de esto, así que se atribuyó su suicidio a un secuestro y asesinato de la 23 de septiembre. La Mercedes. Es un complejo subterráneo en el centro histórico que alberga el mayor mercado de prostitución y esclavitud de Latinoamérica. El acceso a la Mercedes requiere un importante poder social y dinero suficiente. Cartel DEA. La DEA introdujo material y recursos al narcotráfico para desestabilizar la zona norte del país en un intento de balcanizar la zona y hacerla más controlable en caso de que algún día fuese necesaria la adquisición territorial. La epidemia H1N1 fue falsa. La pandemia de H1N1 fue un SIOT para estudiar el comportamiento de la población ante situaciones de crisis, pero más importante aún, para evitar el reportaje de grandes operativos policíacos en las urbes del país en sus sectores más pobres. Osiatoco.
Era un japonés que vendía discos en la zona de la Ciudad de México conocida como El Chopo. Se decía que tenía poderes sobrenaturales y más de una ocasión se le vio levitando frente a la gente sin ningún tipo de preocupación. B. Sierra. B. Sierra es el seudónimo burocrático dado a cualquier persona desaparecida por el gobierno, especialmente si se trata de activistas y disidentes políticos. Aparece en registros funerarios y registros bancarios. En los 80s era común hallarlos sin buscarlos. Brigada Blanca. Otro brazo del gobierno del PRI para localizar, torturar y desaparecer disidentes políticos / activistas en los 70s. Algo aburrido, pero era una especie de equipo especial que solo operaba en la CDMX a través de matones prietos. Cierre de Canal 5, 1998. El 7 de marzo de 1998, Canal 5 cerró transmisiones, despedida y programa especial incluso, para dar lugar a un México internacional. Este era un canal de noticias subsidiaria de CNN, pero al día siguiente Canal 5 reanudó transmisiones sin dar explicaciones. (91.3 AM). La estación Alfa 91.3 incluye segmentos de repetición de números y palabras clave a través de voces automatizadas durante las 3:04 de la mañana. Se dice que una de esas voces es la mía Locuendo XE. Nivel 5. Águila Negra, Cuba. La Gran Legión del Águila Negra, logia masónica independentista, se creó en 1823 en México, y fue el primer presidente de la República, el general Guadalupe Victoria, quien la constituyó junto a antiguos patriotas que lucharon por hacer la independencia de México. El general Guadalupe Victoria se valió de Simón Cruz, un ex fraile cubano, para formar las bases de la logia y fue Simón Cruz quien le imprimió a esta conspiración un carácter masónico con elementos culturales y propios de la masonería. Agente 10B. Aquí va una historia. Por todo este contexto de tensas relaciones entre México y Estados Unidos durante las primeras décadas del siglo XX, no es de extrañar que el vecino del norte ya contará con un elaborado plan para destituir a Calles e intervenir militarmente en el país. Sin embargo, dicha invasión norteamericana se pudo evitar gracias al trabajo de un agente secreto, de quien se desconoce su identidad y solo se identificaba con las palabras simplemente 10B. De este modo fue gracias a que el agente 10B logró filtrar documentos confidenciales de la embajada estadounidense, los cuales se hicieron llegar hasta al presidente, que un conflicto de mayor magnitud pudo ser evitado. Este misterioso agente de quien se desconoce prácticamente todo, pues no se sabe si fue hombre o mujer e incluso a qué nacionalidad pertenecía, escribió más de 300 reportes con información clasificada. Según se tiene registro, en 2 años de actividad 10B consiguió copias de los planes de colores, planes que consistían en ataques armados e intervenciones militares contra Cuba y Centroamérica, así como casi 7.000 memorándums con mapas militares y cartas del Departamento de Estado y Defensa de los Estados Unidos. Litempo. En diciembre de 1962, un evento a puerta cerrada ocurría en Lomas de Chapultepec. 2 invitados especiales brillaban por su asistencia a la boda entre Jane Graham y Winston McKinley Scott, jefe de la estación de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, en México, Adolfo López Mateos como testigo de boda, y Gustavo Díaz Ordaz, todos ellos, parte esencial de la Operación Litempo, que reclutó a 12 funcionarios del más alto nivel como informantes para la agencia, misma que funcionó en pleno movimiento estudiantil de 1968.
Después de la masacre de Tlatelolco, la visión que ha prevalecido es algo más que romántica. La juventud enfrentando a un régimen autoritario que se niega a oír sus demandas, y responde con tanques y bayonetas, para teñir de sangre a toda una generación. Sin embargo, el paso del tiempo ha permitido construir una nueva perspectiva, la de la injerencia norteamericana, como factor en la represión estudiantil. Golpe a Excelsior. La crisis de Excelsior o el golpe a Excelsior fue un proceso de censura y de ataque a la libertad de expresión contra Julio Scherer García y su equipo en la administración de ese periódico mexicano, debido a la línea crítica que el periodista encabezaba contra el gobierno del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez. Donkey Shows. Un espectáculo de burros es un supuesto tipo de espectáculo de sexo en vivo en el que una mujer se dedica a la bestialidad con un burro, que, según la leyenda urbana y algunas obras de ficción, alguna vez se representaron en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana, particularmente a mediados del siglo XX. Ley Marítima, 2009. No encontré mucho sobre esto, pero lo poco que vi es que era una ley que tenía muchos huecos legales en el ámbito del comercio a través de las rutas marítimas. ¿No hay incesto entre norteños? Llegamos a este puesto que no sé por qué está en este nivel, pero bueno, unos estudios tipo censo revela que hay más casos de relaciones incestuosas en las regiones del sur de México, dándose más casos en la capital del país. Además, yo como norteño quiero aclarar el mame de los de Monterrey con las primas, es que aquí en Monterrey es un modismo entre amigos se digan primo. Secuestro del jefe Diego. El senador panista Diego Fernández de Ceballos, ex candidato a la presidencia de México en 1994, fue secuestrado en su rancho La Cabaña, en el municipio Pedro Escobedo, Querétaro. Odinismo. El odinismo es una recreación moderna de la tradición pagana que predominaba en el norte de Europa y que rinde culto a dioses como Odín, Thor, Freyr, etc. En la actualidad, es una religión oficial en Islandia y es reconocida oficialmente en Noruega, Dinamarca, Suecia, España y recientemente en México. Fast and Furious no ocurrió. Nota a través de la Procuraduría General de la República, el Gobierno de México advirtió que nunca ha autorizado, ni lo hará, ninguna operación encubierta de autoridades estadounidenses en territorio nacional, por lo que exigió a su contraparte de la Unión Americana aclarar el escándalo derivado por la Operación Rápido y Furioso que permitió la introducción de armas a nuestro país supuestamente con el fin de conocer los canales y beneficiarios de dicho ilícito. Muerte de Juan Ramón Sáenz. Corría el año 2002 cuando Juan Ramón Sáenz recibió la llamada telefónica de un hombre que se identificó como Josué Velázquez, quien aseguró que vendió su alma al diablo. En su relato, el espectador contó que con tal de superar problemas económicos aceptó la oferta presentada por el diablo. Josué contó que realizaba favores al ante por la ayuda que le dio. Cansado de estar bajo las presuntas órdenes del diablo, Josué se comunicó a la Mano Peluda en busca de ayuda. Durante la llamada, espectadores y empleados de la transmisión aseguraron que ocurrieron sucesos extraños. Después de varios años, Josué concedió una entrevista a Juan Ramón Sáenz. Tras el encuentro, ocurrieron extraños fenómenos, entre ellos la muerte del conductor de la Mano Peluda. Cráter de Chicxulub. El cráter de Chicxulub es un antiguo cráter de impacto cuyo centro aproximado está ubicado al noroeste de la península de Yucatán, en México.
Este centro se encuentra cerca de la actual población de Chicxulub, a la que el cráter debe su nombre. Lo entre comillas aterrador es que este cráter es producto del meteoro que extinguió a los dinosaurios hace 60 millones de años dato. Su superficie es de 25.450 kilómetros cuadrados. El subcomandante Marcos es un actor. Se dice que el líder del movimiento zapatista es solo un actor que está interpretando a un líder de opinión y que solo fue una cortina de humo por las polémicas decisiones políticas de ese tiempo. Caso Adlixco. Se dice que en esta zona, en los puntos más altos, hay avistamientos de ovni pero muy seguido. Censura de Sailor Moon. La censura del anime en los 90 es un hecho. Este anime vino a romper tabúes que México en ese tiempo no está listo ni teníamos la madurez como sociedad para verlos. Algunos de las censuras además de loas de carácter erótico fueron, que los personajes de Zoicite y Ojo de Pez fueron convertidos en chicas para censurar sus gustos sexuales. En la película Sailor Moon R la promesa de la rosa, cuando Usagi tenía dudas sobre la relación de Mamoru y Fiore, Ami dijo: Mamoru es tan lindo que atrae hasta los chicos. Quetzalcóatl igual vikingo. Una de las cosas que a veces se escucha por ahí es que Quetzalcóatl era un individuo blanco y de ojos azules. Señala Lucia Dufresne que el dios prehispánico fue un vikingo que naufragó en las costas mexicanas en el año 1000 después de Cristo. No hay 33. Muchas son las personas que afirman sentir presencias extrañas mientras duermen, acompañadas de sentimientos como miedo y terror a esta hora de la madrugada. Además de que muchos de ellos también afirman que a esta hora es cuando sufren el fenómeno llamado parálisis del sueño o que se les sube el muerto. Por esta superstición te dice que en la mayoría de oficinas de gobierno esta hora queda entre comillas eliminada porque aunque no hay nadie trabajando ahí a esa hora quieren mejor evitar la mala vibra de esa hora y por eso eliminaron de los relojes esa hora, no sé cómo pero eso se dice. Aquí hay una explicación por si tienen la curiosidad. Según las investigaciones, lo más habitual es que a esta hora se registren más muertes y accidentes automovilísticos fatales en su mayoría, y por eso se dice que a esa hora se resitran más vibras tenebrosas o de miedo. Base militar en el metro. En el metro se han vivido amenazas de bomba, temblores y choques. Se han visto fantasmas, como el de Pino Suárez, y ratas gigantes. Se han desenterrado reliquias antropológicas, como un cráneo con más de 11.000 años de antigüedad que se encontró en el metro Valderas, cuando se hacían las excavaciones para construir la estación. Incluso se habla de estaciones clasificadas, las cuales, en teoría, están reservadas para el ejército, en caso de que se presente una emergencia de gran magnitud. Sin embargo, una de las leyendas más sonadas es la estación secreta del metro, o la estación fantasma. Dicen que hay varias estaciones que nunca fueron inauguradas, y que ahora existen en un limbo entre la existencia y la no existencia, sin vida humana que las pise. No obstante, nunca se ha podido comprobar su veracidad. La estación secreta que sí es de verdad es una réplica de estación de metro, la cual sirve para capacitar a los nuevos trabajadores. Juan Jesús Posadas Ocampo. El asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo, cardenal de la Iglesia Católica en México y obispo de Guadalajara, ocurrió el lunes 24 de mayo de 1993 a las 15:45, tiempo del centro, luego de ser acribillado en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Aunque el caso no ha sido cerrado de manera formal, la Procuraduría General de la República sostiene la versión de que el cardenal fue ejecutado por sicarios del cártel de narcotráfico Arellano Félix, quienes lo confundieron con el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa.
Aunque la Iglesia Católica Mexicana ha seguido de cerca el curso de las investigaciones, a lo largo de los años ha expresado su desacuerdo con las conclusiones de las autoridades, y asegura que el jerarca religioso fue víctima de un complot. ¿El Teletón es subasta de niños? Muchos son los rumores de esta fundación que realiza una recaudación de fondos a través de la televisión en las épocas decembrinas. Uno de ellos son que la recaudación es para disfrazar una subasta de niños con discapacidad entre los millonarios dueños de empresas que donan y aparecen en la transmisión. Nivel 6. Apariciones en Kitsania, Chester Chetos y Cricri. Todos sabemos quién es, pero lo que no sabíamos es que este personaje se le apareció a muchas personas, y es gracias a un reciente tuit que hoy conocemos esto. La usuaria de Twitter Fernandams publicó el 15 de octubre un inocente tuit preguntando a los usuarios por historias reales que les hayan sucedido pero que nadie les creyó. Dentro de poco, el tuit comenzó a llenarse de todo tipo de respuestas. Sucesos extraños, cuentos de fantasmas, sombras y voces, ya saben, lo habitual. Sin embargo, cada cierto número de historias aparecía alguna que involucraba a Chester Chetos. Estas se perdían entre bromas y otras historias de miedo, y hasta que comenzaron a verse más y más y dejaron de aparecer como casos aislados. Algunos tuiteros se dieron cuenta e inmediatamente armaron hilos independientes donde concentraron todas las historias referentes a Chester Chetos. En minutos, Chester Chetos se volvió trending topic y Twitter se llenó de historias de usuarios a los que en algún momento de su niñez se les había aparecido este chica naranja. En el parque, por la ventana, en un restaurante, en el colegio, y sucedió un tipo de efecto Mandela, en el que sin saberlo, muchos desconocidos habían experimentado cosas similares a pesar de sus ubicaciones y contextos diferentes. Incluso rascando en las profundidades de Internet, podemos encontrar más de estas historias a lo largo del tiempo. Sin embargo, una cosa está clara, en todos los casos, estas historias se dieron lugar en la infancia. Todos eran niños cuando dijeron haber visto a Chester Chetos en la vida real. Verdadero caso Cañitas. Todo ocurrió en 1982, en el número 52 de la calle Cañitas, de la colonia Popotla, en Alcaldía Miguel Hidalgo. Con una tabla ouija, Carlos Trejo se reunió con su primera esposa Sofía Cacheux, su hermana Norma y su novio Emanuel, así como los niños Jorge y Luis, para contactar con el espíritu de un exnovio de Norma que murió en un accidente. Según su relato, enfrentaron fenómenos paranormales tipo poltergeist y en la ouija se deletrearon mensajes obscenos. Emanuel fue poseído, convulsionó y escupió espuma por la boca, además de gritar que le quemaba la supuesta agua bendita que le rociaron. Habían cambios repentinos de temperatura, objetos que desaparecían, y aseguraban ver una sombra encapuchada con garras que identificaban con un monje, cuya presencia era cada vez más notoria. Decidieron limpiar la casa con hierbas, agua bendita y con la ayuda de una bruja, pero fue entonces, bajo extrañas circunstancias, empezaron a fallecer unas 14 personas relacionadas con la casa de Cañitas. La zona del silencio. Todos los misterios que esconde la zona del silencio en Durango, México, en la parte central del bolsón de Mapimí, una región natural completamente desértica al norte de México entre los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua, se encuentra la zona del silencio, un antiguo lecho marino rodeado de mitos y leyendas donde la fauna y la flora poco tienen que ver con las especies comunes de la Tierra. En julio de 1970 un misil de pruebas Atenea lanzado desde una base militar estadounidense de Utah en dirección al campo de misiles de Arenas Blancas, al sur de México, perdió el control y se estrelló en la mitificada zona del silencio. En su interior se encontraban pequeños contenedores de cobalto 57, un elemento radiactivo que contaminó la biosfera de este árido desierto.
Todos los misterios que esconde la zona del silencio en Durango, México en la actualidad, muchos son los investigadores que estudian la causa de su peculiaridad magnética, llegando al consenso sobre la existencia de un cono magnético que ioniza la atmósfera, lo que produce bloqueos en todas las frecuencias de radio. Además, la aparición de ejemplares de aerolitos en la región aumentan los rumores en la población de los alrededores, quienes hablan de sucesos místicos y espaciales. El columpio de Ana Erika. Dos niñas se encontraban jugando a altas horas de la noche en la plaza, muy tarde para que dos pequeñas estuvieran ahí. De pronto, vieron en el columpio a una niña de espaldas. Ella no se daba vuelta, pero cuando le preguntaron si quería jugar la misma giró totalmente su cabeza y era completamente horrible, les dio mucho miedo y salieron corriendo. Al poco tiempo enfermaron las niñas, sufrían fuertes alucinaciones y murieron. Nunca se supo exactamente qué ocurrió con ellas. Tiempo después fueron a ver si veían algo de noche un grupo de niñas, pero solamente vieron en movimiento el columpio sin que nadie estuviera en él. Todavía no se sabe qué fue lo que ocurrió o qué fue realmente lo que pasó aquel día. Pero actualmente no es uno sino tres los columpios que se mecen sin parar. Incidentes de los pitufos. ¿Quién no recuerda a los pitufos, la famosa caricatura que fue creada a finales de los años 50, pero fue hasta la década de los 80 que alcanzó la fama a su máximo esplendor? Incluso hasta la fecha de hoy continúan vigentes en el cine mundial con éxitos taquilleros. Pero ¿cuál es la verdad detrás de estos pequeñas y curiosas figuras azules? Una de las versiones habla del comunismo, pero la versión que más ha dado de qué hablar por sus escalofriantes coincidencias tiene que ver directamente con el satanismo. Este fuerte rumor que comenzó hace algunas décadas, lejos de apagar la fiebre por la caricatura, la acrecentó. Era el tema entre los niños: los pitufos son del diablo. Por si esto fuera poco, las cosas aumentaron de nivel cuando un fuerte rumor comenzó a circular entre la sociedad. Una niña había sido asesinada por uno de estas figuras azules. Todo ocurrió mientras la pequeña jugaba con un pitufo de peluche. De pronto este le dio una cachetada, e inmediatamente la niña lo acusó con su madre, que simplemente sonrió despreocupada. Al día siguiente la niña amaneció muerta por varias puñaladas, y el peluche del pitufo estaba manchado de sangre y nunca se comprobó quién asesinó a aquella pequeñita, pero desde ese momento, la leyenda de que el responsable de su muerte había sido aquel pitufo, comenzó a correr entre los niños. La cadena que en aquel entonces transmitía la caricatura, jamás dio alguna declaración sobre este tema, y los pitufos continuaron al aire con normalidad. Después del caso de la niña asesinada, varios rumores salieron a la luz. El más conocido fue el de un pequeño que jugaba con su pitufo en su recámara. De pronto comenzó a gritar que su muñeco estaba hablando solo, pero su madre, que planchaba en el cuarto de al lado, hizo caso omiso a los gritos del pequeño, hasta que un escalofriante sonido de vidrios rotos hizo que la madre corriera al cuarto, para así encontrarlo degollado a la orilla de su cama. Días después, la madre del pequeño fue encontrada culpable por el asesinato de su hijo. Con todos estos rumores, los ratings de los pitufos crecían como la espuma. Aunque las ventas de sus muñecos y peluches cayeron considerablemente, los niños regalaban o tiraban sus pitufos, otros los quemaban para así asegurarse de que no volverían por ellos. ¿Verdad o mentira? Nunca lo sabremos. Lo cierto es que mucho se especuló acerca de que el creador de los dibujos animados había hecho un pacto con el diablo, y así lograr el éxito de su vida. Cosa que indudablemente consiguió. A continuación se muestran las escalofriantes coincidencias de la caricatura relacionados al satanismo. Papá Pitufo representa al diablo, el líder. Además cabe mencionar que es el único que tiene vestimenta roja. Se dice también que en su famoso sillón a veces se lograba distinguir un pentagrama. Aunque habían cerca de 100 pitufos, eran 7 los principales, que representan irónicamente los 7 pecados capitales. Películas snuff en Tijuana. Otra vez Tijuana en un puesto. Bueno, se dice que en este lugar del país se llevan a cabo las peores y más reales filmaciones de películas snuff. Si no sabes qué es en pantalla, estarás viendo la definición. Aunque este mito fue entre comillas realidad, este lugar de perturbación se lo ha despojado Ciudad Juárez, Chihuahua, que es conocida como el lugar donde la noche dura 24 horas, que es en donde más películas de este estilo salen a la luz.
¿Lázaro Cárdenas es nieto de Washington? Se especula que el general y estadista es nieto de expresidente de los Estados Unidos. Admito que el árbol genealógico debe estar muy enredado para que esto suceda. Yo dudo mucho que sea cierto, pero está en este nivel. ¿Televisa es dueño de Sexmex? Televisa, en su monopolio del entretenimiento, se dice que incursionó en el cine para mayores y se rumorea y se tiene casi la certeza que Televisa es dueña de la productora Sexmex en este ámbito. Paranoia colectiva de La Llorona. La conocida leyenda de La Llorona que todos conocemos y que tengamos temor de ella es una histeria colectiva, y que se ha propagado tanto de boca en boca que todos, aunque suene casi imposible, creemos que existe porque algún día alguien le contó a alguien esto. ¿Trotsky huyó a Perú? El 9 de enero de 1937, tras un largo exilio en países, León Trotsky llega a México. Desembarcando del buque petrolero Ruth que lo trajo desde Noruega. El gobierno de Cárdenas fue el único que accedió a darle asilo político al revolucionario ruso. Durante su exilio noruego, los crímenes de Stalin se sucedían unos tras otro, como una lluvia fría en una noche de invierno que calaba hasta los huesos de la vanguardia del movimiento revolucionario, hasta quebrar esos esqueletos, que habían sabido luchar por un mundo sin explotados ni explotadores. Comenzaban los juicios de Moscú, que arrancaban confesiones a los revolucionarios que habían sido los protagonistas del Octubre Rojo de 1917. Todo el comité central del partido bolchevique que había dirigido la revolución acabó fusilado, o en los campos de concentración, para morir allí, enterrados bajo una montaña de cadáveres. Un atentado fascista en su casa, que se proponía arrancarle la vida y robarle los archivos, sumado a la presión de la URSS al gobierno, les indicaron la puerta de salida a León Trotsky y su compañera Natalia Sedova con destino a Perú, pero de manera clandestina. Bóvedas de Salinas. La Procuraduría General de la República, PGR, por medio de la Agencia de Investigación Criminal, AIC, dio a conocer la noticia de cómo varios funcionarios encontraron en un rancho, propiedad del expresidente Carlos Salinas de Gortari, una bóveda secreta con millones de dólares que no han sido declarados. Aparentemente dicho rancho no está habitado por nadie, solo le hacen mantenimiento y está bajo el nombre del exmandatario. Uy. Solo es el principio de lo que ha robado Carlos Salinas de Gortari. Porque falta lo que tiene en paraísos fiscales, y los bancos de los Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, Islandia, España, Alemania, Suiza, etc. Carlos Salinas habló con el Vaticano acerca de la rebelión de Donaldo, y de ahí salió la orden de matarlo, y Salinas como borrego la efectuó, y Salinas, el masón encargado de todo México, es el brujo mayor de México y... Premoniciones de Carlota. Fue la primera mujer que gobernó México y la última emperatriz del país. La princesa de Bélgica, archiduquesa de Austria y condesa de Habsburgo, que terminó sus días entre el olvido y la locura. Así fue el final de Carlota, marcada por una vida trágica. Entre lo que se dice de Carlota, y que nunca se comprobó, es que en realidad no estaba loca, sino que fingió su locura porque, cuando salió de México, estaba embarazada del jefe de su guardia imperial, Alfred van der Smissen. Por otra parte, se dice que su locura fue real y que fue provocada por la seta Tewinti, que una herbolaria le recomendó para poder concebir. Incluso se dice que su locura fue tal que bebía agua de las fuentes en Roma porque temía ser envenenada. La novela Noticias del Imperio, de Fernando del Paso, exploró estas leyendas alrededor de la emperatriz. El 19 de enero de 1927 la emperatriz Carlota murió en el castillo de Bouchout, en los alrededores de Bruselas, a donde llegó a vivir en 1879, ya afectada de sus facultades mentales, y por esa razón decía premoniciones. La caída de su imperio en México y el fusilamiento de su esposo, el emperador Maximiliano de Habsburgo, fueron demasiado para ella.
Anuncios de doble A en el metro. La propaganda ayuda en el metro fue o es un rumor muy poco conocido y desconozco de este puesto la verdad. Incidente Koyame. Este incidente ovni fue una colisión aérea ocurrida en la localidad de Koyame, en Chihuahua, México, entre un supuesto objeto volador y un avión Cessna 180. La noche del 25 de agosto de 1974, un objeto desconocido proveniente del Golfo de México, fue detectado por los radares de la Defensa Aérea de Estados Unidos cuando se acercaba velozmente al espacio aéreo norteamericano. En un principio se pensó que el objeto podría ser un meteorito, pero esa idea fue descartada debido a la diferencia en los movimientos de uno y otro al momento del descenso. Aparentemente entraría a suelo norteamericano por el suroeste de Corpus Christi, en Texas. Pero cambió de dirección con rumbo a territorio mexicano, ingresando hasta un punto solitario en los alrededores de Koyame, cercano a la frontera. En ese lugar, el extraño objeto desapareció de las pantallas del radar de la Defensa Aérea. Al poco rato, se informó que un avión proveniente de El Paso había aterrizado en esa zona. Se observó que el ovni y el avión desaparecieron del radar en el mismo lugar y al mismo tiempo. Al día siguiente, las autoridades mexicanas realizaron un operativo para la búsqueda del avión desaparecido. A las 10:30 llegó un informe de radio que indicaba que los restos de la aeronave habían sido detectados en el aire. Poco después llegó otro informe de un segundo avión en el suelo a pocos kilómetros del primero. Un tercer informe señaló que el segundo avión tenía forma circular y que se encontraba muy dañado. El gobierno norteamericano ofreció su ayuda para la recuperación de los restos de las naves, pero fue rechazada. Los aviones que sobrevolaron la zona indicaron que el disco volador y el avión habían sido retirados del sitio del accidente en camiones de Platier. Vuelos posteriores confirmaron que el convoy se había ido del lugar rumbo al sur, pero que se había detenido en un paraje solitario, antes de llegar a las áreas habitadas o carreteras principales. Las fotografías tomadas en los sobrevuelos mostraban a los camiones y jeep detenidos, algunos tenían las puertas abiertas y se podía ver dos cuerpos humanos tendidos en el suelo. Después de ver esa información, la CIA tomó la decisión de lanzar un equipo para la recuperación del objeto, enviando 4 helicópteros al lugar. Cuando llegaron vieron que todo el personal del convoy estaba muerto, la mayoría dentro de los camiones. Engancharon el objeto redondo a un helicóptero y comenzaron a trasladarlo. Reunieron los vehículos y los cuerpos de los militares mexicanos. Finalmente destruyeron los restos, incluido el avión Cessna, con explosivos y se retiraron de la zona. Después no se sabe qué pasó con el objeto recuperado. El ejército mexicano ha negado que haya sucedido el incidente y que hayan muerto soldados, aunque existen reportes de las comunicaciones transmitidas por radio ese día como una prueba que contradice su negativa. Red de brujas. Historias de brujas se cuentan a lo largo y ancho de la República Mexicana, incluso en la enorme CDMX se contaron estos relatos, aunque claro esto sucedió antes de los 70 cuando la ciudad aún conservaba prados, ríos, montañas despobladas y sembradíos. Muchas veces se contaron de que las brujas se presentaban como impactantes bolas de fuego que saltaban cruzando los cerros en búsqueda de alguna presa, hombres borrachos que caminaban por los montes después de la parranda, algún viajero extraviado o su alimento preferido, la tierna sangre de niños recién nacidos. El IMSS es una dependencia de Planet Parenthood. Es una organización que ofrece servicios de salud reproductiva, de educación sexual, de planificación familiar y de aborto. Menciona que el IMSS es la mayor clínica de abortos en México y que realizan estos procesos de manera Nivel 7. Guerrero de los 90s.
En este puesto hay 2 umbrales, un libro que se titula Guerreros los retos del nuevo siglo, que era un libro para las primarias de México en los años 90 de cara al nuevo milenio, o, también los Guerreros 90 que eran unos muñequitos de troll que fueron populares en estos años que tienen teorías muy similares a las de los pitufos pero que no son tan conocidas. Verdadera brujería. A la muerte le piden la vida y a Satanás la inmortalidad. Con los rituales de vudú castigan a quien estropeó un matrimonio y regalan al infierno chivos negros para alcanzar la eternidad. La brujería en México no es solo un lucrativo negocio, sino un business muy serio que observa con lupa a quien se mete en sus garras. Hechiceros, brujos, santeros y charlatanes. Un conglomerado de curiosos personajes que cada mañana levantan su particular teatrillo, al grito de ¿qué se le ofrece? Todo lo tenemos, pídanos lo que quiera. Sacrificio de vagabundos. Desde que tengo memoria corre una leyenda sobre cualquier tipo de construcción, ya sea casas y edificios hasta puentes, una leyenda urbana cuyo significado es verdaderamente oscuro y sorprendente. Se dice que desde hace tiempo se lleva a la práctica el sacrificio de personas a la hora de la realización de un puente, edificio, casa y etcétera. Pero ¿qué tan cierto es esto? La leyenda es contada regularmente por los albañiles que según cuentan algunos de ellos han presenciado el cómo vacían mezcla sobre algunos trabajadores, el cómo algunos de sus compañeros fallecen y los dan por desaparecidos. Más allá de todo eso tan terrorífico, se dice que de igual modo buscan a vagabundos para aventarlos a la construcción y todo esto con el fin de que las almas de las personas se encarguen de cuerdas la construcción. OVNIs en el Popocatépetl. Decenas de avistamientos de ovnis se registran en los alrededores del volcán Popocatépetl. Las cámaras de vídeo de dependencias gubernamentales, televisoras y empresas en general, así como los cazaovnis los han captado. Experimentados montañistas afirman haber visto seres de más de 2,5 metros caminando sin ninguna protección a más de 4,400 metros sobre el nivel del mar. Los lugareños mencionan que en las entrañas del volcán hay seres extraños habitándolo. Historias extraordinarias que se tejen alrededor de los eternos guardianes de México, si el volcán Iztaccíhuatl, como el volcán Popocatépetl, donde se han captado vídeos de objetos voladores esféricos que le pasan muy cerca. Oxxo igual Cemex. Un monopolio como el de FEMSA, que es dueña de las tiendas Oxxo y de otras cadenas comerciales alrededor del mundo, se rumorea que la constructora más grande del país es propiedad de FEMSA. Los fabulojos. Estos lentes que venían en el súper prometían mostrarte en 3D unas cápsulas medio borrosas que transmitían en televisión a cierta hora. No se veía realmente en 3D. Y quien diga que sí funcionaban, está mintiendo. Hoy eso sería ridículo e innecesario y nadie creería que con un pedazo de cartón con plastiquitos podríamos ver imágenes saliendo de la pantalla. ¿Juego legal? Se dice que el juego y las apuestas eran legales en el país, y hasta ahora se dice que es legal, solo que hay muchas lagunas para disfrazar que está prohibida. Si no, pregunta por qué hay tantos casinos en las ciudades. El gobierno mezcló víctimas de tortura con los muertos por el sismo de 1985. Una de las personas que fueron encontradas muertas durante las labores de rescate tras los sismos de 1985 fue el penalista Saúl Ocampo. Estaba amordazado, con los ojos vendados, cadenas en sus pies y manos, en la cajuela de un automóvil que apareció bajo los escombros del edificio de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, ubicado en la esquina de Niños Héroes y Dr. Liceaga. Su familia había reportado su desaparición desde el 12 de septiembre de ese año, fue encontrado 10 días después, junto con las víctimas del terremoto. Lo identificaron por tarjetas de presentación con teléfonos de su despacho y una credencial del Colegio de Abogados de México.
La familia afirmaba que la actitud de las autoridades era muy extraña, continuamente iban a preguntar cómo iba el trámite por la muerte del abogado. Asimismo, señalaba que, después de reportar su desaparición, la Procuraduría había afirmado que no se encontraba en ningún ministerio público. Primarias construidas sobre cementerios. De 1846 a 1848, las tropas norteamericanas ocuparon Saltillo. En ese lapso, muchos soldados invasores murieron en una epidemia de viruela y fueron enterrados en un panteón provisional cerca del arroyo La Tórtola, frente a lo que hoy es el cruce de la calle de Matamoros con de la Fuente. Es decir, abarcaba la actual Escuela Coahuila. La Escuela Centenario, ubicada en la esquina de Abasolo y de la Fuente, también fue un panteón. Data de alrededor de 1836, fue abierto en lo que en aquel entonces era despoblado y fue nombrado de la parroquia principal, pues algunos de los cuerpos de quienes habían reposado en el atrio de catedral, fueron trasladados ahí. Frente al lago de la República hubo un panteón llamado de la Alameda, apodado por los saltillenses como el Cementerio Maldito, porque allí enterraron a muchos muertos de la peste negra, o cólera morbus. No era un panteón oficial, eran unas fosas comunes donde prácticamente iban a tirar a los muertos, porque no querían en los campos santos del pueblo, a los apestados, como llamaban a quienes morían a causa de la epidemia. Finalmente, en los terrenos que estaban atrás de lo que es ahora el Museo de las Aves, donde se ubica la escuela tipo 20 de noviembre. Existió un panteón particular que pertenecía al Colegio de San Juan Nepomuceno, cuyas tumbas se cree que la mayoría era de clérigos o personal del mismo colegio, atendido en aquel entonces por la Orden de los Jesuitas. Ataúdes debajo de puentes. Un peatón grabó y difundió un video y fotografías que muestran varios ataúdes en el interior de un bajo puente ubicado en la avenida Gustavo Vaz, en su cruce con la calle 1 de Mayo, en la colonia San Lorenzo, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. ¿Qué hacen esos ataúdes ahí?, preguntó el usuario identificado como Ángel Porter en su perfil de Facebook, donde difundió las imágenes. En alrededor de 8 horas, el vídeo de los ataúdes superó los 12 millones de reproducciones, los 5.000 comentarios y se compartió en más de 6.000 ocasiones. Ultracontrol. El método Silva de ultracontrol mental es una estrategia altamente optimizada para despertar el máximo potencial de tu mente. Su base es el método Silva, la metodología pionera para empoderar la mente fundada en 1960 por el ingeniero de radio texano José Silva, con más de 6 millones de estudiantes en 110 países. Mediante un proceso fácil de seguir, adquirirás una comprensión instintiva de los 4 estados primarios de consciencia en que opera la mente humana y sabrás cómo usar cada uno para tener un mejor desempeño, evolucionar y vivir al máximo. Bueno, se menciona que es una estafa como las de las sociedades piramidales y que a los usuarios y clientes los ha dejado en la ruina por entre comillas producto. Desapariciones de lagos. El municipio de Lagos de Moreno, en Jalisco, donde las autoridades encontraron 3 fosas contiguas con 19 cadáveres, suma 100 casos de desaparecidos, durante el actual sexenio, que persisten sin ser resueltos. Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco, donde las autoridades han confirmado el hallazgo de 3 fosas clandestinas en un mismo sitio que ocultaban al menos 19 cadáveres, ha sido también el escenario de una centena de desapariciones de mujeres y hombres durante la actual administración estatal. Estas 100 desapariciones situadas en Lagos de Moreno ocurrieron todas en el actual sexenio que encabeza el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz, pues se dieron entre los años 2013 y 2017, de la siguiente manera. 12 desapariciones datan del año 2013, 3 desapariciones más del 2014, 54 desapariciones del 2015, 24 desapariciones del 2016, y 7 desapariciones finales que provienen del año 2017. Galletas Emperador.
Bueno, esta es la típica teoría de ingredientes de desperdicios y que es muy dañino, la verdad fue lo que encontré así que no creo que debería estar en este nivel. Extinción programada de la vaquita. La desaparición de la vaquita marina sería la primera extinción en la historia de una especie con los máximos niveles de protección a escala global por el tráfico ilegal, que dejaría sin esperanza a otros animales, como el rinoceronte, el elefante o el pangolín, advirtió Ivonne Higuero, secretaria general de las CITES. ¿Los mayas son refugiados de Troya? Se dice que durante la caída del imperio de Troya que data del año 278 a.C. llegaron de refugiados a México habitantes de este lugar haciéndose pasar por mayas pero de tierras lejanas así como lo que pasó con la teoría de Quetzalcóatl. Solo el 30% del crimen es real. Tengo un conflicto con este puesto, porque el 90% de los delitos en el país no se denuncia y pues que solo el 30% sea real significa que del 10% que se denuncia solo el 3% sea real es muy preocupante como situación del país. Nivel 8. Los Poquianchis. Las Poquianchis es el sobrenombre y nombre mediático con el que se conoció a un grupo de asesinas seriales mexicanas activas entre 1945 y 1964, principalmente en la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato, México. El grupo estaba conformado por las 4 hermanas de la familia González Valenzuela. La Chaneca. Cuenta una leyenda que hace muchos años, un chaneque se enamoró de una muchacha y esta de él, aunque sabían que su amor era imposible porque los chaneques y los humanos son incompatibles. De todas maneras, la muchacha aceptó huir con el chaneque, yéndose a vivir al bosque, donde ella pasó muy feliz el resto de su vida. A pesar de sus naturalezas tan diferentes procrearon una hija, mitad chaneque y mitad humana, de belleza incomparable, sobrenatural. La niña creció más como chaneque, pues sus padres nunca la llevaron al mundo de los humanos. Sin embargo, ella escuchaba los cuentos de su mamá y se propuso un día ir a conocer el pueblo de sus ancestros. Esto sucedió tras la muerte de su madre, no sin antes pedirle permiso a su padre. Él mismo la trajo a este mundo, pues bien conocía los accesos. Cuando aparecieron en un bosque cercano a un pueblo, algo sucedió porque ella sufrió una transformación que la hizo más sólida, más humana, y le resultó imposible regresar al mundo de los chaneques. Con tristeza, su padre la dejó viviendo allí, pero le advirtió que si tenía un hijo con un ser humano, se volvería mortal. Pasó el tiempo y aquella extraña mujer, siempre joven y bella, era ocasionalmente vista cerca de los pueblos, en busca de alimento. Los hombres la admiraban por su belleza y trataban de entablar conversación para conquistarla, pero ella desaparecía. En realidad no desaparecía como un fantasma, sino que su cuerpo era más bien inmaterial y dejaba de ser visto por la gente. Eso trajo como consecuencia los rumores que en las afueras de los pueblos rondaba un ser sobrenatural, una chaneca que robaba alimento. Cuando alguna mujer de cualquier edad la veía, gritaba: «Allá anda la chaneca, allá anda la chaneca» y le arrojaba piedras para ahuyentarla. Debido a su soledad, el sentirse despreciada por los humanos y saber que le era imposible regresar al mundo de los chaneques, la chaneca se convirtió en un ser huraño. En cierta ocasión recordó las palabras de advertencia que le dijo su padre y decidió volverse mortal. Para ello era necesario procrear un hijo. Desde entonces empezó a frecuentar los ríos o aguajes, siempre de noche. Quienes lograban verla huían despavoridos, pues sabían que no era humana. Y todavía es fecha que continúa deambulando en ese tipo de lugares, en busca de posibles ilusos a quien pueda hechizar con su belleza y sus encantos para lograr su propósito. En muchos pueblos del estado de Guerrero cuentan leyendas de la chaneca, con algunas variantes, y siempre se le personifica como una mujer muy hermosa, de cabello largo, negro.
En San Luis Acatlán, por ejemplo, se dice que tiene la capacidad de tomar el parecido de la novia de un muchacho o de la esposa de un señor, y que lo hace así para engañarlos y poder relacionarse con alguno de ellos. Pero todos los hombres se asustan y huyen cuando la miran de cerca porque sus ojos no son humanos. Ella, como venganza, los golpea, los araña, los arrastra y los deja medio muertos. Nunca los mata. Pese a sobrevivir el encuentro con la chaneca, esos hombres se vuelven locos. Cemex. Cemex es la empresa responsable de la señalización de las calles de México como las señales de alto, etc. Se dice que es responsable o idea accidentes automovilísticos o choques como estrategia para ganar dinero, ya que se dice que esa misma está asociada con aseguradoras que sacan ventaja, ya que la mayoría de los autos registrados en México no están asegurados. Los precios de los choques se inflan a puntos extremos. Joan Sebastián era el mayor narco en su momento. Los supuestos nexos del famoso fueron expuestos por mujeres que lo señalaron como uno de sus victimarios y de organizar fiestas en su rancho para narcos como Edgar Valdez Villarreal, La Barbie y Arturo Beltrán Leiva. Además, integrantes de la dinastía Figueroa ha sido ligada a grupos del crimen organizado. Sus fans defienden que las tragedias no están vinculadas a dichas acusaciones. El primero en morir de manera violenta fue el hijo de Juan Sebastián Figueroa González, asesinado en el 2010 tras acudir al bar de Gran Hotel en Cuernavaca, Morelos. En los medios se especuló que el heredero del grupero tuvo una pelea en la entrada del establecimiento por prohibirle el acceso. Pero 4 años antes la primera muerte extraña fue la de Trigo Figueroa, hijo que tuvo el cantante con Teresa González, quien se encontraba deteniendo a una multitud que quería acercarse a su padre tras un concierto, pues un hombre sacó un arma y de manera inesperada disparó contra él. Las versiones de que los Figueroa están ligados al crimen regresaron luego de que el primo de José Manuel fuera privado de su libertad por un grupo armado y posteriormente encontrado muerto en una carretera de Michoacán. Estados autónomos. Un territorio autónomo o entidad autónoma es un territorio dependiente de un estado que tiene cierto grado de autonomía en cuanto a su gobierno y sus leyes y goza de cierta libertad reconocida por la autoridad externa de la que depende. Alrededor de la isroiría de México, varios estados de la República se han sentido con los suficientes recursos como para ser independientes o funcionar como un país, así como hubo un tiempo que entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas querían ser un país independiente y la verdad perfectamente podrían, pero las leyes y la economía del país se deberían de romper, pero quedó en la mente de la gente que había la posibilidad que habría un país llamado República del Río Grande. Incidente nuclear de Sudáfrica. El incidente Vela fue la posible detección de una prueba nuclear por un satélite del proyecto Vela estadounidense el 22 de septiembre de 1979. La teoría más difundida entre los que creen que el destello fue de origen nuclear es que fue resultado de una prueba nuclear conjunta de Sudáfrica e Israel. Los expertos suponen que pudo tratarse de ensayos nucleares clandestinos de Israel o Sudáfrica. Acapulco Kids. Tailandeses manejan la prostitución infantil en el puerto de Acapulco, Guerrero, convertido ahora en el paraíso de los pederastas. No me meteré mucho en este tema porque es muy extenso y delicado, pero si quieres saber todo de este tema, en la descripción está el link de la nota extensa y completa de este tema. Movilización militar de febrero 2013. Los grupos autodefensa son uno de los movimientos más importantes que han surgido en México a lo largo de la última década. Actualmente existen 50 policías comunitarias que operan en municipios de Guerrero, Michoacán, Veracruz, Morelos, Tamaulipas y Tabasco. La primera autodefensa surgió en 2013 en La Ruana, Michoacán, donde civiles armados, liderados por Hipólito Mora, se organizaron para defender sus tierras del cártel de los Caballeros Templarios.
Aunque cambiaron la dinámica de una guerra contra el narco, a menudo, las policías comunitarias son retratadas como un movimiento criminal. Antiguos sicarios se han sumado a las filas de las milicias, y dominan activamente puestos de control, detienen a sospechosos y registran casas. Incluso se ha dicho que el cártel de Jalisco Nueva Generación apoya a algunos elementos de las autodefensas. Sushan y los Olmecas. Según cuenta el investigador Mike Xu en el libro Origen de la civilización olmeca, la aparición de la cultura olmeca se debió al desembarco de chinos en América. Xu explica que los chinos llegaron a la costa americana siguiendo el curso marítimo natural llamado Corriente Negra. La idea no suena descabellada si se tiene en cuenta que la flota china era la más avanzada en aquella época. Xu se basa en el hecho de que los olmecas aparecieron repentinamente en Centroamérica más o menos en el año 1100 AC, justo en la fecha en la que se produjo la caída de la dinastía Shang en la lejana China. Nuevos estudios sobre la dinastía Shang han mostrado que el último de sus reyes fue depuesto y asesinado por sus rivales en el año 1122 AC. Sus seguidores se vieron obligados a hacerse a la mar y unos 25.000 hombres huyeron a través del Océano del Este, el Océano Pacífico. Mike Xu encontró centenares de inscripciones en estatuas y objetos de alfarería olmecas que, según él, no son más que símbolos Shan tales como sol, lluvia, agua, artesano, sacrificio, salud, riqueza, tierra, montaña y plantas. De hecho, explica, la mayoría de los 146 símbolos olmecas conocidos son idénticos a los de la cultura china antigua. Una curiosa costumbre compartida entre chinos y olmecas es el uso de espejos en los ritos ceremoniales, que en el caso de los primeros eran utilizados por sus sacerdotes de la dinastía Shang. Asimismo, en el emplazamiento de ofrendas olmeca de la Venta, México, fue hallada un hacha que contiene, tallados, los nombres de varios ancestros Shang y de los últimos 12 emperadores que gobernaron desde la capital dinástica de Anyuan. La obra censurada del Dr. Adl sobre los judíos. Entre las múltiples alabanzas que resaltan en los textos de la muestra y que nos presentan un Dr. Adl visionario, analista agudo, observador científico y escritor, nada se encuentra de lo que pudo haber sido la fuente de su desafortunado apoyo a Hitler. Es decir, su concordancia con el Führer en cuanto al antisemitismo feroz y descontrolado. Entre los textos publicados por el Dr. Adl se encuentra, por ejemplo, Los judíos sobre América, México. Ediciones La Reacción, 1942, una diatriba alocada de odio antijudío, donde se basa en la conocida falsificación Los protocolos de los sabios de Sion e incurre en desquiciadas demostraciones de la supuesta fisionomía hebrea de líderes políticos, como la del entonces presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, lo cual nos recuerda a los etnólogos nazis quienes buscaban comprobar la superioridad física de los arios contrastando fotos de las nalgas de gimnastas germánicas con las de hotentotes africanos. Es una muestra del verdadero lado científico del autor Dr. Adl, quien, según Carlos Asida, tuvo el gran valor de atreverse a contradecir a Albert Einstein. Ningún caudillo de la revolución murió en guerra. Se menciona que la historia de que Emiliano Zapata murió en una emboscada, no es real y que la guerra de independencia fue orquestada por el gobierno estadounidense con el mismo fin. ¿El posclásico no ocurrió? El período posclásico es la última etapa del desarrollo independiente de la civilización mesoamericana. Ante estos hechos, las migraciones fueron un fenómeno que marcó el inicio del posclásico. Estos cambios sociales que marcaron a las sociedades mesoamericanas ocurrieron entre los siglos 7 y 10, por lo tanto si los aztecas fueron después de los mayas, esto quiere decir que los aztecas no existieron o que los verdaderos conquistados fueron los mayas, esa sería la razón de su extinción. Verdadera masonería. Es una práctica ritualizada para conservar y extender la creencia en la existencia de Dios, para ayudar a los masones a regular su vida y su conducta en los principios de su propia religión, cualquiera que ésta sea. Cristianismo, budismo, islamismo. Pero esta debe ser una religión.
Incidente de la planta anaversa. En 1962 se estableció en Córdoba, Veracruz, una formuladora de plaguicidas. Agricultura Nacional de Veracruz S.A. Anaversa, en el barrio de la Estación, sobre la avenida 11, entre las calles 21 y 23, a 30 kilómetros del centro de la ciudad. Esta planta estaba rodeada de casas de clase media y baja, escuelas, una gasolinera, iglesias y pequeños comercios. Oficialmente formulaba 5 plaguicidas: pentaclorfenol, 2,4-D, paratión metílico, malatión y paraquat. Sin embargo, en las paredes del local se anunciaban más de 20 productos, los cuales, si no se formulaban ahí, de manera ilegal, claro, al menos se almacenaban y vendían. El 3 de mayo de 1991, alrededor del mediodía, la planta se incendia y explota, lo que provocó una nube tóxica que se extendió alrededor de un tercio de la localidad. Miles de personas resultaron afectadas debido a la falta de información sobre las sustancias que fueron esparcidas, así como al mal manejo de la emergencia. Los más afectados: los vecinos más cercanos. Este evento causó graves e irreversibles daños a la salud de la población y al medio ambiente. No solo se dispersaron plaguicidas de toxicidad aguda, sino que, al quemarse, produjeron dioxinas y furanos, sustancias altamente tóxicas y persistentes en el ambiente. Santos paganos. La Iglesia Católica en México aclaró que no todos los santos en la creencia popular son realmente santos, sino solamente los que han pasado por un proceso de beatificación y canonización por el Vaticano, o bien, los santos que son señalados como tales desde los evangelios. Por ejemplo, entre los santos con más adeptos en el país como resultado del proceso de canonización se tiene a San Felipe de Jesús, el primer santo mexicano, o a San Juan Diego, llevado a los altares en 2002 por el Papa Juan Pablo II en su última visita a México. Otros santos que gozan de gran veneración en México y que cuentan con tal título desde el Evangelio son San Judas Tadeo, primo hermano de Jesucristo y uno de los 12 apóstoles, o San Juan Bautista, también primo de Jesús. El semanario católico Desde la Fe, editado por la Arquidiócesis de México, que preside el cardenal Norberto Rivera Carrera, se dio a la tarea de enumerar algunos de los que se cree santos, pero que realmente no lo son. Declaraciones de Henry Lee Lucas. El más notorio de los asesinos en serie norteamericanos, perteneciente al texano Henry Lee Lucas, nacido en 1936 y fallecido en 2001, se conoció primero aquí en México gracias al libro del Dr. Joel Norris, Retrato de un asesino en serie, 1991, Valdemar, España. Antes, en 1986, su caso fue llevado al cine por el cineasta John Naughton, con el mismo título del libro, que dio lugar a una cinta brutal, escalofriante y, por supuesto, de culto, con un convincente Michael Rooker personificándolo. Matando solo o con la ayuda de su compinche y amante ocasional, Otis Toole, se supo de su caso cuando la alerta de sangre tenía el territorio estadounidense. Ted Bundy, John Wayne Gacy, Wayne Williams y otros, ocupaban la nota roja hasta que los asesinatos del tuerto Lucas, que comenzó con el de su madre, sumaban más de lo creíble. Más de 300 hasta que la era del ACM puso muchas de sus fantasías en su lugar. Aún así, su fama de psicópata nato ya se había expandido. Principios científicos del Tonali. Juega una multiplicidad de roles, actuando como un signo del día, parte del cuerpo y un símbolo del calor del sol. Los antiguos náhuatl creían que estaba ubicado en el cabello y el área de la fontanela del cráneo, y que el tonali proporcionaba vigor y energía para el crecimiento y el desarrollo. El tonali refería al calor solar, al signo de la luz y el día, y aun cuando su asiento específico era la cabeza, también se distribuía por todo el organismo. Era una fuerza que daba vigor, calor y valor, y por ello permitía el crecimiento. Derecho de réplica.
El derecho de toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio, debido a las manifestaciones que desde ya muchos años han existido en el país con razón de protestar las decisiones del gobierno, no es respetado por las autoridades. Nivel 9. ...78 prefecturas, 3 capitanías. A las prefecturas del Estado de México se les denominó también distritos, pero siempre estuvieron gobernadas por un prefecto y se compusieron de partidos, es decir, de entidades supramunicipales. El distrito, como sinónimo de prefectura, significado que se emplea con frecuencia en la documentación oficial de la época, no debe confundirse con el distrito que sustituyó a los partidos desde 1861. Si eres de provincia sabes que es muy difícil y complicado como que distinguir cómo se divide la CDMX antes Distrito Federal, porque vemos que mencionan en las noticias que en tal delegación tal cosa. Bueno, se dice que hay tantos lugares que tienen su administración que esta se usa para sacar recursos, que suena muy creíble, por en los recursos llegan primero y en más cantidad a estas divisiones y subdivisiones. Claves de cri-cri. Todos cantamos con cri-cri cuando éramos peques, pero ahora nos damos cuenta de que estas canciones son raras y no son para niños. Este tema da para un video aparte, díganme en los comentarios si quieren uno, los leo. Honduras controla Chiapas. Debido a la cercanía que tiene este estado con el país y debido a la situación del narco y tráfico de drogas en Centro y Suramérica, este estado es tomado por el narco de Honduras, que por su geolocalización exacta para la siembra y fabricación de drogas, se dice que está tan controlada que la policía municipal no es ninguna autoridad. Nahualismo. Nahual y Nahualtia, el sustantivo y el verbo nahuas, se referían muy específicamente en tiempos posclásicos a la capacidad extraordinaria que tenían ciertos individuos de transformarse en algún animal o fenómeno natural. Por otra parte, al menos desde tiempos coloniales y hasta el presente, el término se ha aplicado en toda Mesoamérica a un fenómeno mucho más generalizado: la asociación entre un individuo y un animal compañero que comparte su destino. Este animal compañero era conocido como tonali por los nahuas posclásicos, y por eso algunos especialistas han propuesto que esta creencia debe ser conocida más precisamente como tonalismo. Autonomía de la UNAM. La huelga de 1929, antecedente de la autonomía después del asesinato del presidente electo general Álvaro Obregón, el Congreso nombró presidente provisional a Emilio Portes Gil, quien ocupó el cargo del 1 de diciembre de 1928 al 5 de febrero de 1930, lapso donde hubo sucesos importantes: la rebelión escobarista, el fin de la guerra cristera, la lucha vasconcelista, la fundación del PNR y la concesión de la autonomía universitaria. La huelga estudiantil de 1929, movimiento de alumnos universitarios originado como protesta por los cambios en los exámenes escolares en la Universidad Nacional de México, fue iniciada por estudiantes de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, antigua Escuela de Jurisprudencia, y derivó en el otorgamiento de una limitada autonomía universitaria. El Pipila cargaba el Arca de la Alianza. Según la creencia judía y cristiana, el Arca de la Alianza era un cofre sagrado ubicado en el lugar santísimo del tabernáculo. Más tarde se colocó en el Templo de Jerusalén construido por Salomón. Según la Biblia fue construida por mandato divino y siguiendo su propio diseño. Se dice que fue encontrada y oculta por el estado de los altos mandos en el estado de Guanajuato, y por el inicio de la guerra de Guanajuato esta estaba en peligro por los contraataques de ejército enemigo, y que el mito del Pipila, en vez del Arca de la Alianza que la transportaba para ponerla a salvo, la cambiaron por una roca para intentar salvarse de las balas, porque el gobierno no quería que saliera a la luz la existencia del arca.
Mussolini es bisnieto de Benito Juárez. Benito Mussolini se autoproclamó, a partir de 1922, el salvador de los italianos y puso en marcha una dictadura que a sangre y fuego impuso su voluntad. Los padres del dictador, militantes de hueso colorado de la causa socialista, decidieron llamar a su hijo Benito Benito, en homenaje a Benito Juárez, el presidente del período de la Reforma en México, en la segunda mitad del siglo XIX. El nombre de Amilcare fue en recuerdo a Amilcare Cipriani, patriota y socialista italiano, y Andrea por Andrea Costa, primer diputado socialista elegido para el Parlamento de Italia. Íolo Camotes es John Titor. En algunos vídeos borrados, los primeros que subió, Íolo Camotes aseguró que sabía / creía en hechos históricos para el futuro que coinciden con aquellas hechas por John Titor. Irresolucionismo. La irresolución es falta de resolución o decisión, que tiene que ver en este puesto que no todos estamos de acuerdo cómo está el país, pero tampoco queremos hacer nada para cambiarlo o ni siquiera tratar, y los que lo hacen la mayoría de veces son rezagados, y esto pasa de que sigamos viviendo en un país corrupto lleno de desigualdad y crimen desde hace 70 años. No hay elecciones. Las elecciones en los últimos años siempre hay una polémica o algo en los que la población no está conforme, lo que da paso a teorías que dicen que las elecciones son un simple espectáculo para provocar a la población, como si solo fuera una diversión para ambos lados, así como los gobernantes como los gobernados. La Constitución negra. Las teorías sobre que hay una constitución en la que hay crímenes legales son muchas y muy comunes, pero hay que darle la vuelta a este puesto en cómo tiene la constitución mexicana a la raza negra originada en México. Es verdad que el racismo en México es real, quizá no tan visto, pero es real. Un caso muy indignante es el de Chogo, el bandeño cantautor afromexicano, que en una aduana los oficiales no le creían que era mexicano y le hicieron cantar el himno nacional 3 veces para, entre comillas, demostrar que es mexicano. Aparte de eso, tuvo que nombrar 5 gobernantes de México. La capital de México es Alabama. Esa teoría honestamente no encontré absolutamente nada, y la verdad para mí no tiene ninguna forma de ser o lógica, porque Alabama está muy lejos del territorio mexicano, ni cuando este era más extenso. María Lucía Esparza Alcarroba. Arqueóloga que aseguraba haber encontrado un templo dentro de un cenote, no especificó cuál, pero jamás se volvió a saber de ella. Pedro Infante murió en 1978. Pedro Infante fingió su muerte para evitar que su imperio colapsara encima de él, y retirarse a una vida más sencilla. Sí sufrió un accidente de avión, pero sobrevivió y pagó su salida del mundo de los vivos. Murió en 1978. El presidente Apache. Antonio López de Santa Anna fue de fuerte ascendencia apache, hasta el punto de que parte de sus primeras victorias en el norte se debieron a favores y alianzas con apaches que tenían la suficiente confianza en él. Chapultepec XLI. El grupo mercenario más importante del país. Desde hace un tiempo se encargan de la desaparición y ejecución de personas problemáticas, siempre que la policía no puede resultar involucrada. Generalmente usan Bryans como chivos expiatorios. Iturbide pactó con Hidalgo. Iturbide se encontró secretamente con Hidalgo y tuvieron un acuerdo para asegurar una independencia pacífica en un gobierno monárquico y liberal. El pacto no se llevó a cabo porque Hidalgo fue capturado tiempo después.
Banamex no tiene ventanas. Las sucursales de Banamex no tienen ventanas en sus interiores. Las ventanas que uno ve fuera y dentro son ventanas externas, por lo que cuando uno las ve, es porque aún no está dentro del banco. Ciudad de los Deportes, Ritual. Ciudad de los Deportes era un proyecto urbanístico con montones de arquitectura y planificación simbólica y ritualista, bastante esotérica. Solo no se construyó por falta de presupuesto. Revisionismo final. México fue fundado en 1634. México fue fundado en 1634 por José Martín González Mexica Iztahual, mestizo parte de la corte del virrey Pacheco y Osorio, un proyecto para controlar el territorio sin obedecer a España. La independencia solo reveló la verdadera estructura.